Hola nuevamente, espero hayan disfrutado tanto como nosotros desde acá la presentación de Gabriel. Un gusto, la verdad se aprende mucho, se sigue aprendiendo. Ahora es el turno de Juan Pablo Teical, él es miembro del equipo de IF Ingeniería en Fertilizantes, así que Juan Pablo ahora nos va a estar presentando un poco de sus productos y cómo los posicionan. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buen día. Aprovecho públicamente para agradecerte por la convocatoria a Agroconsultas para transmitir este evento. ¿Cómo estás? Buen día, Ramiro. Bueno, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias, Gabriel, por tu exposición, siempre con charlas muy interesantes y muy bajada a tierra para el entendimiento de toda la audiencia. Realmente fue muy buena la charla, realmente muy contento. Bueno, Juan Pablo, entonces tu turno, ahora te dejo con la audiencia para que cuentes todo lo que tenés para contarles. Éxitos. Gracias, Ramiro. Bueno, yo voy a conversar un poco con ustedes en base a nuestras dos líneas de producto. Uno que es Fronda, que es nuestra línea de fertilizantes líquidos granel de absorción foliar, y Solum, que es nuestra línea de fertilizantes líquidos aplicadas al suelo. Solum es un producto nuevo, muy interesante, la cual también vamos a mostrar ciertos resultados que para nosotros son muy interesantes para que la audiencia los pueda observar. Siguiendo con el razonamiento de Gabriel del manejo del nitrógeno, una vez que nosotros hemos definido la densidad de siembra y qué dosis de nitrógeno vamos a aplicar para nuestro maíz y para nuestro lote, de forma sintética a mí me parece interesante comentar cómo sería el monitoreo y el diagnóstico que nosotros tendríamos que hacer para la fertilización de nuestro maíz. Por ejemplo, nosotros tenemos por un lado la demanda y por otro lado la oferta. La demanda va a salir de la densidad de siembra, mi rendimiento objetivo, y de ahí va a salir la dosis aplicada. Nosotros sabemos muy bien que para una tonelada de grano, construirla, necesitamos alrededor de 20 a 22 kilogramos de nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno que nosotros vamos a tener que aplicar al suelo va a andar entre los 30 y 32 kilogramos de nitrógeno debido a la eficiencia que tienen los fertilizantes nitrogenados. Por el otro lado tenemos la oferta. ¿Y en la oferta qué tenemos? El diagnóstico del análisis del suelo de los nitratos, que lo podemos evaluar o a la siembra o en P6, y estimar la mineralización que podemos tener a lo largo del cultivo. El índice de la mineralización es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos modelos donde relacionamos NAM con el contenido de nitrógeno mineralizable, y en base a eso podemos estimar cuánto nitrógeno vamos a tener a lo largo del cultivo en forma mineralizada. Eso constituye lo que es la oferta. Y después no dejar de tener en cuenta lo que bien comentó Gabriel, el efecto del antecesor. El efecto del antecesor puede ser o un crédito o una penalidad del nitrógeno que nosotros tengamos que aplicar al momento del diagnóstico. En general, ¿cuál es el manejo de la fertilización nitrogenada que se realiza? Bueno, algo de nitrógeno va en combinación, ¿no es cierto?, en los arrancadores, con fósforo, que pueden tener azufre, que además pueden llegar a tener zinc, dependiendo de la zona en la cual estemos sembrando el maíz, y que en general están mezclas físicas o mezclas químicas. Luego vamos a aplicaciones de B4 a B6, donde tenemos la gran demanda, donde comienza la demanda del nitrógeno del maíz, que ese nitrógeno puede estar combinado con azufre o con zinc, y que normalmente se aplica con las fuentes tradicionales, como urea o líquidos, nitrodoble, bueno, y otras fuentes nitrogenadas. De B10 en adelante, como bien comentó Gabriel, son muy importantes las aplicaciones tardías al maíz, debido a que los híbridos de maíz, su curva de absorción cada vez está más demorada. Tenemos que alrededor del 35 al 50% del nitrógeno se está absorbiendo post floración, por lo tanto las aplicaciones de B10 en adelante de nitrógeno son muy importantes y con muy buenas respuestas. Acá lo que podemos tener como herramienta es Fronda, nuestra línea de fertilizantes foliares, que es un fertilizante foliar con dosis relevante de nitrógeno, que tiene múltiples ventajas, que vamos a tener una absorción foliar inmediata,
y no va a requerir de lluvias para que sea absorbido, que se puede mezclar con fungicidas, ya vamos a ver algunos de los ensayos, y vamos a tener una forma rápida y segura en las aplicaciones tardías. Acá volvemos a ver este tema que les había comentado anteriormente. Acá lo que podemos observar en este gráfico, que los híbridos nuevos de maíz absorben, como les había dicho, entre el 35 y el 50% de nitrógeno post-floración. Con las fuentes tradicionales de nitrógeno es más complejo entrar en tiempo y forma en esos estadios avanzados. Por eso para nosotros, Fronda tiene grandes fortalezas en este tipo de manejo. Yendo de lleno a lo que es Fronda y las características de los productos, vamos a repasarlos un poco. Nosotros tenemos hoy dos productos foliares, Fronda N20 y Fronda Bione 18. Fronda N20 es un fertilizante líquido foliar de manejo granel que básicamente aporta nitrógeno, que tiene un grado de 20% de nitrógeno, con un contenido Biuret de 0,25, un pH de 9 y una densidad de 1,12 gramos por centímetro. Fronda Bione 18 es un fertilizante foliar de manejo granel que aporta nitrógeno y que además genera una bioestimulación con respuesta al estrés. Su grado es de 18 de nitrógeno, tiene un contenido Biuret de 0,25, un pH de 6, una densidad de 1,12 y tiene un bioestimulante antiestrés orgánico. Este producto nosotros lo vemos superador debido a la bioestimulación antiestrés y que además tiene un pH considerablemente mejor que el Fronda N20, que en mezclas con fitosanitarios, como por ejemplo con fungicidas, es un pH más ideal para que tenga muy buena efectividad el fungicida que estemos mezclando y aplicando. Repasamos un poco de Fronda, nuestro fertilizante foliar, que es un fertilizante líquido de manejo granel, se maneja igual que el WAN más tiosulfato, permite realizar dosis relevantes de nitrógeno de 10 a 20 kilogramos por hectárea en maíz. Es ideal para correcciones foliares nutricionales del cultivo que requieren de una rápida respuesta al nitrógeno y una baja fitotoxicidad debido a su formulación y a su bajo contenido Biuret. Como es un fertilizante foliar, no requiere de lluvias para ser absorbido a diferentes de otras fuentes tradicionales de nitrógeno. Esto es muy interesante porque nosotros lo aplicamos y sabemos que va a estar la respuesta muy rápidamente si tenemos la humedad que necesitaríamos para que ese nitrógeno se exprese. En cambio, otras fuentes que van al suelo, vamos a aplicarlos al suelo, vamos a tener que esperar que llueva para que se incorpore y luego, dependiendo de la fuente que usemos, puede andar entre los 15 o 20 días hasta que ese nitrógeno recién está absorbido en la planta. Es el fertilizante foliar de mejor dosis del mercado. Y además lo que tiene interesante es que podemos utilizar dosis relevantes de nitrógeno. El costo del nitrógeno dentro de la planta termina siendo, comparado con otras fuentes, muy similar, porque las eficiencias de absorción de un fertilizante foliar son altísimas, a diferencia de lo que son los fertilizantes tradicionales que se aplican en el suelo. Entonces, cuando nosotros efectivamente sacamos cuál es el costo de ese nitrógeno dentro de la planta, teniendo en cuenta esas eficiencias, esto no termina siendo mucho más caro. Tiene una rápida absorción del nitrógeno, el 50% del nitrógeno se absorbe en las primeras horas y el restante dentro de las 24 horas. Se puede aplicar mezclado con fungicidas, esto es muy interesante. Las dosis de aplicación de productos rondan entre 50 a 110 kilogramos por hectárea y es ideal para aplicaciones tardías en maíz a partir de mediano. Acá lo que podemos ver, nosotros ya llevamos, la campaña pasada ya son 2 años de ensayos en varios lugares y sobre todo de la mano de Gabriel, probando la tecnología de Fronda en aplicaciones tardías. Y acá lo que podemos ver, esto es un ensayo que realizamos en la campaña 2019-2020, de la mano de Gabriel Espósito, con aplicaciones foliares a partir de B10. Y acá lo que podemos ver, esto es básicamente el rendimiento del maíz. Acá tenemos que todos estos tratamientos se les puso de arranque 80 kilogramos de Microessential a la siembra, y luego aplicamos un fertilizante líquido en B6, dejando un testigo, el 0 sobre el eje X, 50 kilos de N en B6, 100 kilos de N en B6 y 150 kilos de N en B6. Acá lo que podemos ver, vamos al tratamiento testigo que no tiene nitrógeno, en B6, podemos ver en la barra verde claro,
tenemos ese testigo rindió 8.907 kilos. Cuando le aplicamos 15 kilogramos de N en forma de fronda en B10, tenemos un incremento de rendimiento que pasa a 9.352. ¿Qué pasó con los tratamientos que tienen nitrógeno, ¿no es cierto?, en B6, como el tratamiento que tiene 50 kilos de N? Fíjense que al aplicar nuevamente en la barra verde claro tenemos el tratamiento que tiene solamente 50 kilos de N en B6, y luego le aplicamos esos 15 kilos de N en B10 en la barrita color verde oscuro. Vemos que sigue habiendo un incremental de rendimiento de 9.368 a 9.932 kilos. Por último, fíjense que en el tratamiento con 150 kilos de N sigue habiendo una alta respuesta a la aplicación foliar en B10, de 9.832 kilos a 10.750 kilos. Acá, básicamente, el fronda en maíz, este ensayo, básicamente aplicamos dosis de 15 kilos de N en forma foliar. Las aplicaciones se realizaron en B10, al mediodía con alta radiación y 30 grados de temperatura ambiente. El fertilizante foliar prácticamente no produce quemado en las hojas. Esta era una duda que teníamos, quisimos aplicarla en el peor de las condiciones, porque es una dosis relevante de nitrógeno, a ver qué pasaba, el efecto sobre la hoja, y la realidad es que no hemos visto gran efecto, efectos muy similares a una aplicación de fertilizante tradicional, o sobre todo de líquidos con algún certificado sobre la hoja. Acá lo que es interesante ver que el promedio de todos los tratamientos con 0 de nitrógeno, 50 kilos de N, 100 kilos de N y 150 kilos de N en B6, cuando le aplicamos los 15 kilos de N de fronda, en promedio, todos los tratamientos rindieron 557 kilos más por hectárea, ¿sí? Por el agregado de 15 kilos de N en forma de fronda. Fíjense que estamos tomando tratamientos testigos sin nitrógeno a tratamientos que tuvieron 150 kilos de N, ¿no es cierto?, en el suelo, con el agregado de los 15 kilos de N en forma foliar. En este ensayo nos dio que esta dosis era la sugerida para desde un punto técnico y económico para esto. Acá lo que podemos ver, que me parece esto es un planteo muy interesante, debido a que en el mercado el uso de fungicidas en maíz va a posicionarse y va a venir para quedarse. Nosotros sabemos que hay muchos híbridos del mercado que son sensibles a tizón o roya, y la verdad que la implementación de fungicidas está viendo muy buena respuesta. Entonces acá me parece que es interesantísimo el planteo de la utilización de fungicidas y aprovechar el momento en el cual entramos con el fungicida, en vez de utilizar el caldo agua, utilizar fronda. Entonces, al maíz le vamos a estar dando un repaso de sanidad y de nutrición. Por lo tanto, se van a exponenciar las respuestas. Acá lo que vemos también, este es un ensayo que realizamos con Gabriel, probando nuestros dos productos, Fronda N20 y Fronda Bio N18. Esto básicamente fue en un maíz que se le aplicó 80 kilos de DAP a la siembra, y luego tenemos distintos tratamientos. La primera columna, acá lo que vemos es el testigo, o sea que no tiene nitrógeno, solamente tiene el fósforo de arranque. Y la segunda barra, lo que tenemos en ese tratamiento básicamente es 65 kilos de nitrógeno aplicado al suelo, ¿sí? Acá lo que probamos es, a la tercera columna, por ejemplo, empezamos a dividir dosis, o sea, en vez de aplicar 65 kilos por hectárea, todo junto en B4 o en B6, repartimos la dosis y nos quedamos con 15 kilos de N en forma de fronda para aplicarlo en B10. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En la tercera columna del tratamiento es 50 kilos de N en B6 y 15 kilos de N, me los guardo para aplicarlos en B10 y ver cuál era la respuesta. Fíjense que a la misma dosis de nitrógeno, el incremental de rendimiento que tengo, de 8.244 a 8.564 kilos, básicamente esta eficiencia es por haber dividido en parte la dosis de N y de utilizar una fuente muy eficiente como fronda, que es de absorción foliar. Después lo que hicimos en la cuarta columna, básicamente es el mismo razonamiento, aplicar los 50 kilos de N en B6
hacer un repaso en vez de 10 o 15 kilos de N en forma de From N20 con fungicida. Y fíjense el incremental que tenemos, de 8.564 pasamos a 8.674 kilos. O sea que aquí hay un incremental de rendimiento adicional por una cuestión de sanidad, por haber mezclado con el fungicida. Luego los otros dos tratamientos tienen el mismo razonamiento, 15 kilos de N en forma en B6, y los 15 kilos de N, ¿no es cierto?, en forma de foliar, nada más que utilizando el Frondavione 18, que es el nitrógeno con bioestimulación. Fíjense que estos dos tratamientos, lo mismo, con o sin fungicida, han tenido un mejoramiento, ¿no es cierto?, en lo que es incremental de rendimiento, a diferencia de lo que es Fronda N20. Pero fíjense una cuestión, ¿no? Lo que tradicionalmente hace el productor, la segunda columna, 65 kilos de N en forma de fertilizantes al suelo, que rindió 8.244 kilos. Cuando lo contrastamos con la última columna, que es la misma dosis de N, nada más que 50 kilos de N en forma al suelo y 15 kilos de N en forma foliar, más fungicida, nosotros tuvimos un incremental de rendimiento de 8.244 a 8.908 kilos. Para mí esto es algo muy interesante, es algo a seguir probando, creo que es de muy fácil implementación y no tengo duda que va a agregar mucho valor y sobre todo en los híbridos nuevos que expresan mucho rendimiento debido a que su absorción de nitrógeno es cada vez su curva es más tardía. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Básicamente que para lograr que los híbridos expresen todo su potencial tenemos que mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno, siendo este factor muy importante. Un manejo de nitrógeno eficiente no es solo dosis y fuente, sino que también los momentos en los cuales los aplico. Los híbridos nuevos requieren de aplicaciones de nitrógeno tardía. Esto es muy importante porque la genética actual cambió la curva de absorción de este nutriente, estirándola a lo largo de todo el ciclo. Todo este manejo eficiente no solo es eficiencia económica, sino que también tiene un impacto muy destacable en el cuidado del medio ambiente. Ahora, ¿qué diferencias pueden tener con los fertilizantes líquidos que hoy existen en el mercado? Solo un Bio24DN3 de azufre es un fertilizante líquido de aplicación al suelo de manejo granel que aporta nitrógeno, azufre y genera una bioestimulación al suelo. Su grado es 24DN3 de azufre, el nitrógeno está en forma nítrica y amoniacal, tiene azufre en su contenido, tiene una densidad de 1,27 y tiene componentes orgánicos que generan una bioestimulación al suelo. Acá lo que podemos ver también para el ciclo 2021, unos ensayos de la mano de Gabriel Espósito, y acá lo que hicimos es probar Solum versus las fuentes tradicionales líquidas que hay en el mercado. Acá lo que tenemos es, por supuesto, expresado en el eje Y, lo que es rendimiento, en el eje X los distintos tratamientos, con una fertilización de base de 100 kilogramos de DAP a la siembra, y luego probamos dos dosis de nitrógeno, básicamente con 40 kilos por hectárea de nitrógeno en B4 en este caso, y 100 kilos de nitrógeno en B4, probando diferentes fuentes. Y acá lo que vemos es un testigo sin nitrógeno que rinde 7.637 kilos. Cuando agregamos 40 kilos de nitrógeno en forma de una mezcla de 1-sulfato de amonio, un 28DN, 5.2 de azufre, tenemos un incremental y una respuesta a nitrógeno de 8.260 kilos. Cuando aplicamos 40 kilos de nitrógeno en forma de 27,3, que también es un fertilizante líquido muy tradicional del mercado, que básicamente es 1-sulfato de amonio, y cuando contrastamos la misma dosis de 40 kilos por hectárea de nitrógeno versus nuestro producto Solum 24N3 de azufre, fíjese la mayor eficiencia que tiene, nos vamos a 9.229 kilos. Después, lo mismo, el mismo razonamiento, nada más que con 100 kilos de nitrógeno en vez de 40. Fíjense que nuevamente, tanto el 1-tiosulfato más 1-sulfato de amonio tienen casi la misma performance y nuevamente Solum destaca con respecto a las otras fuentes nitrogenadas y azufradas a la dosis de 100 kilogramos por hectárea de nitrógeno. Acá es evidente que acá hubo una otra limitante,
seguramente agua, la cual no deja expresar esos 100 kilogramos de hectárea de N. Acá seguramente la dosis económica no es la óptima, sino nos íbamos más a 40 kilos por hectárea porque hubo una limitante que fue el agua. Acá podemos ver otro ensayo con la misma dinámica que los que evaluamos con Gabriel. Este es un ensayo que realizamos con ITA Pergamino, con el ingeniero Gustavo Ferrari. Básicamente, este maíz fue fertilizado con 100 kilogramos por hectárea de MAP a la siembra. Y luego probamos distintas dosis de fertilizantes, con 60 kilos de N y 160 kilos de N de fertilizante al suelo aplicados en B4. ¿Sí? Y acá lo que vemos es lo mismo. Tenemos un testigo que rindió unos 7.762 kilos. Cuando nos vamos a dosis de 60 kilos de nitrógeno por hectárea, con la mezcla guan-macho sulfato de amonio, tenemos un incremental de rendimiento de 9.361 kilos. Cuando a esos mismos 60 kilos de nitrógeno por hectárea lo aplicamos con guan más sulfato de amonio, otra fuente tradicional de nitrógeno, tenemos un incremental de rendimiento a 10.524 kilos. Y nuevamente, cuando aplicamos en ese mismo momento y esa misma dosis, solo un 24N3 de azufre, nuevamente termina siendo superador el rendimiento con respecto a las otras fuentes. Cuando comparamos los mismos, pero nada más que con 160 kilos de nitrógeno en forma de fertilizante, tenemos nuevamente la misma respuesta. Fíjense, Solum versus las otras fuentes, nuevamente el rendimiento es muy superador. Estamos hablando del tratamiento de Solum rindió 12.607 kilos contra las otras fuentes que anduvieron alrededor de los 10.000 a 11.000 kilos. Realmente es muy interesante estos datos y por supuesto nuevamente tenemos que decir que las dosis de 160 kilos de N no fueron las óptimas económicas. Acá vemos que también hubo alguna saturación de nitrógeno, hubo otra limitante que es el agua. La verdad que cuando comparamos con las dosis de 60 kilos de N, realmente no tenemos tanto incremental de rendimiento, pero acá lo interesante es ver nuevamente la performance que tiene Solum, siempre demostrando una mayor eficiencia del uso del nitrógeno a distintas dosis y en distintos sitios. Estamos hablando que nos fuimos desde Río Cuarto, donde hicimos los tratamientos con Gabriel, a General Gelli, estamos hablando del norte de Buenos Aires. Probamos nuevamente Solum. Este ensayo lo hicimos de la mano de César Quinteros, ¿no es cierto?, en Bogoyá, en Terrible, ¿cómo la de ciencias agropecuarias. Y acá lo que hicimos es probar los fertilizantes líquidos nuevamente y con el complemento de Fronda en B10 y ver cómo daban esos resultados. Acá lo que vemos es que básicamente estos tratamientos fueron fertilizados con 93 kilogramos de MAP a la siembra y 70 kilogramos por hectárea de nitrógeno al suelo, ¿sí? Fue aplicado esto en B2. Y luego, otros tratamientos le hicimos el complemento con Fronda en B10. Acá lo que podemos ver en las primeras 4 columnas, básicamente, probamos nuevamente la fertilización líquida al suelo de las diferentes formas. Tenemos un testigo con 4.474 kilos. Cuando aplicamos 70 kilos de N en forma de guan-macho sulfato, tenemos un incremental de rendimiento de 5.092. Cuando aplicamos 70 kilos por hectárea nuevamente de nitrógeno con la mezcla guan más sulfato de amonio, nos vamos a un incremental de 5.462 kilos. Y cuando aplicamos Solum, también a la misma dosis de 70 kilogramos por hectárea de nitrógeno, nuevamente volvemos a ver esa eficiencia muy interesante con respecto a las otras fuentes, dando un rendimiento de 6.210. A estos mismos tratamientos lo que probamos es agregarle en B10 un retoque con Fronda con 15 kilos de N. Acá lo que podemos ver en la quinta columna es un testigo, o sea que no tuvo nitrógeno, y le agregamos Fronda con 15 kilos de N por hectárea. Fíjense qué interesante está el resultado. Si lo comparamos con el testigo anterior, que no tenía nitrógeno, 15 kilos de N en forma foliar nos dio un incremental de rendimiento de 1 tonelada. Fíjense lo eficiente que son los fertilizantes foliares con dosis relevante en estadios tardíos. Cuando vemos el tratamiento de guan más sulfato de amonio y además le agregamos 15 kilos de N en forma de Fronda, tenemos un incremental de 5.092 a
Nosotros tenemos casi 200 kilos de incrementar el rendimiento. Lo mismo cuando vamos al tratamiento de 70 kilos de nitrógeno por hectárea de guan más sulfato de amonio, le agregamos 15 kilos de N en forma de foliar M10, también tenemos un incremental de rendimiento de alrededor de 200 kilos. Y realmente lo que es llamativo es cuando a Solum le hemos aplicado los 70 kilos de N por hectárea de Solum, le agregamos los 15 kilos por hectárea de nitrógeno en forma foliar en B10, el incremental del rendimiento dio alrededor de 1 tonelada adjudicado al foliar. Pasamos de 6.210 a 7.271. Estos datos son muy llamativos, son muy interesantes. Esto da a seguir probando y ver cómo se complementa Fronda con Solum, porque parecería que de alguna manera la eficiencia del foliar es mayor sobre Solum que sobre las otras fuentes. La verdad que esto hoy yo no podría dar conclusiones, puedo tener algunas conjeturas, pero esto nos da que esto hay que seguir probándolo porque puede ser muy interesante si estos datos se siguen repitiendo. Bueno, básicamente, ¿qué ventajas tiene entonces? Que realmente mejora la eficiencia de absorción del nitrógeno por la bioestimulación que realizamos al suelo. Mejora los kilogramos de granos producidos por kilogramos de nitrógenos absorbidos versus las fuentes tradicionales de nitrógeno. Al agregar nosotros un componente orgánico en esta bioestimulación, mejoraría las propiedades buffer del suelo, estimulando una mayor disponibilidad de nutrientes. Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Tiene bajas pérdidas de nitrógeno por volatilización y es una solución perfecta al igual que las otras fuentes. Conclusiones de estos ensayos que le mostré de Solum. Básicamente Solum demostró mejores eficiencias del uso del nitrógeno comparado con las otras fuentes nitrogenadas y azufradas líquidas. En los 3 sitios de ensayo, tanto en Río Cuarto, Córdoba, General Kelly, provincia de Buenos Aires, Nogoyá y Entre Ríos. El promedio de los tratamientos dieron como resultado lo siguiente: que las fuentes tradicionales, por cada kilogramo de nitrógeno aplicado, construyeron 18 kilogramos de grano. Fíjense que tiene correlación con lo que comentó Gabriel, con eficiencia de kilogramos de nitrógeno por cada kilo de nitrógeno aplicado de 20 kilos de grano. En este caso, el promedio de todos los tratamientos nos dio 18 kilogramos de grano. Cuando yo hago el promedio de todos los tratamientos de Solum, de todos los sitios, desde Río Cuarto, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, nos dio que por cada kilo de nitrógeno aplicado nosotros construimos 32 kilos de grano. Acá, estos datos son muy interesantes porque acá hay una meta muy interesante para seguir analizando, que no solamente hay que ver el cultivo y el suelo solamente con los nutrientes que nosotros tenemos que aportar, sino cómo podemos mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo para que realmente ese nitrógeno que aplicamos tenga una eficiencia de absorción mayor. Me parece que por ahí va la cosa, es no solamente pensar en la dosis, sino en utilizar productos que mejoren la eficiencia del uso del nitrógeno, que mejoren las propiedades del suelo, y por supuesto que todo esto va a tener un impacto ambiental, y por supuesto que con el agregado de este tipo de productos de alta eficiencia y con componentes orgánicos, esto va a dar más sustentabilidad al sistema. Hoy, con la alta demanda nutricional que tienen los estudios nuevos, más los suelos degradados que tenemos, hace que la adición de bioestimulación al suelo determine incrementos en los rendimientos y la eficiencia del uso del nitrógeno. La realidad me parece que la cosa va por ahí. Nosotros cada vez tenemos materiales con más potencial, tenemos suelos cada vez más degradados, por lo tanto, productos como Solum, que van no solamente por la parte nutricional, sino también por la parte química y física, como les decía anteriormente, me parece que por ahí va la cosa bajo esta situación que hoy nos encontramos. Quizás este tipo de productos lo usábamos 20 años atrás y no teníamos las mismas respuestas. Bueno, hoy, bajo la condición que están nuestros cultivos y en los suelos degradados que tenemos, realmente vemos estas eficiencias que realmente son muy interesantes. Así que bueno, hasta acá llegó mi presentación. Desde ya
Muchísimas gracias a todos y bueno, quedamos disponibles al finalizar la jornada para las preguntas correspondientes.